Ahora conocerás la verdadera historia de Andrés Manuel López Obrador, y te adelanto que lo que descubrirás aquí puede cambiar para siempre tu forma de ver la política mexicana, porque detrás del discurso del hombre del pueblo, del presidente austero, del defensor de los pobres, se esconde un relato cargado de contradicciones, traiciones y decisiones que marcaron a toda una nación. Todo comienza en Tepetitán, Tabasco, un rincón olvidado del mapa mexicano, donde el 13 de noviembre de 1953 nace un niño que más tarde sería conocido por millones como AMLO, un niño criado entre el calor sofocante, los ríos turbulentos y las historias de lucha que sus abuelos le contaban, mientras las sombras de la pobreza rondaban su casa modesta. Y aunque su infancia parecía tranquila, un evento desgarrador lo marcó para siempre: la muerte accidental de su hermano menor. A los 15 años, un disparo, una tragedia, un silencio que se volvió eterno. Desde ese momento, el joven Andrés comenzó a ver el mundo con otros ojos. Los juegos quedaron atrás y su alma se volvió más introspectiva, más reflexiva, más determinada, a no ser uno más entre los olvidados de México. A los 23 años entró en política, ilusionado por cambiar las cosas. Se unió al PRI, el partido que dominaba México con mano de hierro, pero no tardó en ver que detrás del discurso de justicia se escondían redes de poder, corrupción y traición, lo que lo llevó a romper con ellos y buscar nuevos caminos. Con el PRD se convirtió en un luchador social imparable. Organizaba comunidades indígenas, protestaba contra fraudes electorales y se enfrentaba a los grandes intereses mientras se ganaba el corazón de los más pobres, porque hablaba como ellos, vivía como ellos y prometía no ser igual a los demás políticos. Y así fue como en 2018 llegó a la presidencia entre vítores, lágrimas y la esperanza de un país cansado de mentiras y saqueos. México creyó haber encontrado por fin a su salvador, pero con el paso de los años, algo empezó a cambiar sus promesas. Comenzaron a desdibujarse, su discurso de honestidad se mezcló con decisiones controvertidas y alianzas inesperadas, mientras el país se dividía cada vez más entre quienes lo defendían a ciegas y quienes comenzaban a dudar. Su gestión estuvo marcada por escándalos, omisiones y una forma de gobernar que muchos comparan con los mismos líderes que él tanto criticó: militarización, concentración de poder, ataques a la prensa y una polarización que rompió familias, amistades y comunidades enteras. Y ahora que dejó el poder, están saliendo a la luz testimonios, informes y datos que muestran una realidad distinta a la que vendía cada mañana en sus conferencias, desde contratos turbios hasta decisiones de salud pública que costaron vidas, pasando por el extraño manejo de la pandemia y la opacidad en grandes obras públicas como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas. Todo parece indicar que el hombre que prometió ser distinto terminó siendo más del sistema, del que tanto renegó incluso algunos de sus seguidores más fieles. Ahora se preguntan si fueron engañados, o si simplemente el poder terminó por corromper hasta al más terco de los idealistas. Y es que la historia de AMLO no es solo la historia de un presidente, es una advertencia viva de cómo el poder puede transformar a un hombre, cómo los ideales pueden doblarse bajo el peso de la realidad, y cómo un país puede depositar sus sueños en un líder que tal vez nunca estuvo listo para llevarlos. La pregunta que queda es: ¿hasta dónde sabíamos realmente lo que estaba ocurriendo detrás de las puertas de Palacio Nacional? AMLO ya no era solo un político, ahora era un símbolo, una figura que dividía opiniones, encendía pasiones y despertaba miedos cuando llegó al gobierno de la Ciudad de México. En el año 2000, muchos pensaron que sería su techo político, pero estaban equivocados. Ahí comenzó el verdadero laboratorio del poder, una ciudad inmensa, caótica, con millones de necesidades, y él dispuesto a demostrar que podía gobernar sin lujos, con cercanía y con resultados. Impulsó programas sociales pioneros, dio pensiones a los adultos mayores, renovó el transporte público y caminaba por las calles como uno más. Pero lo que parecía un ejemplo de gobierno humano pronto se convirtió en un campo de batalla. Los empresarios tradicionales y los políticos de siempre no podían permitir que su popularidad creciera sin control,
Y entonces vino el golpe, el desafuero, una jugada política orquestada para sacarlo del camino rumbo a la presidencia. La excusa, un terreno en Santa Fe. La realidad, un miedo creciente a lo que representaba el proceso fue brutal. Lo acusaron de violar la ley. Lo pintaron como autoritario, como un peligro para México. Los medios lo destrozaron, lo señalaron, lo expusieron, pero él no se dobló. Salió a las calles, convocó a la gente, y el pueblo respondió con miles de voces gritando: «No estás solo». Convirtió la persecución en fuerza, y la injusticia en símbolo. Fue una advertencia clara de que el sistema haría todo lo posible por frenar su avance, pero también dejó claro que él no se rendiría jamás. Sin embargo, el precio fue alto. Su familia sufrió su imagen, fue golpeada, y sus enemigos se multiplicaron, pero el mensaje estaba lanzado. México estaba dividido entre quienes lo veían como el Salvador y quienes temían que lo convirtiera todo en ruinas en medio de esta tormenta. También vivía sus propias tragedias personales. Su esposa, Rocío Beltrán, su compañera de vida. Su fuerza silenciosa comenzó a enfermar de lupus, una enfermedad cruel y progresiva. AMLO dividía su tiempo entre la lucha política y el cuidado de su familia. Pero en 2003, la muerte lo golpeó de nuevo. Rocío falleció dejándolo solo con 3 hijos pequeños y un vacío imposible de llenar. Los que lo conocían decían que AMLO se volvió aún más serio, más hermético, más decidido, como si la pérdida lo hubiera blindado contra el dolor, pero también contra la compasión. Sin embargo, el destino le tenía reservado otro capítulo. En 2006, conoció a Beatriz Gutiérrez Müller, una mujer diferente, fuerte, culta, y con una personalidad que contrastaba con la suya. Se casaron ese mismo año, y ella se convirtió en algo más que una esposa. Fue su compañera en las campañas, su escudo frente a los ataques, y su refugio cuando las cámaras se apagaban. Su hijo Jesús Ernesto trajo una nueva luz, pero también una nueva vulnerabilidad, porque ahora tenía más que perder la política. No se detuvo, y la elección de 2006 se convirtió en un campo de guerra electoral, una elección manchada por acusaciones de fraude, por un conteo cuestionado, por protestas masivas, donde AMLO se autoproclamó presidente legítimo y tomó las calles de Reforma por semanas enteras. Los medios lo llamaban loco. Los empresarios lo acusaban de poner en riesgo la democracia, pero millones de mexicanos lo seguían convencidos de que había sido robado el poder. La tensión alcanzó niveles peligrosos. México se partía en dos. Y AMLO ya no era solo un político, era una figura polarizante, casi mesiánica. Y detrás de todo esto, una pregunta comenzaba a crecer en silencio: ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para alcanzar el poder? Porque cuando un hombre ha perdido tanto, cuando ha sido traicionado tantas veces y cuando siente que representa a millones de olvidados, puede convencerse de que el fin justifica cualquier medio, incluso si eso implica convertirse poco a poco en aquello contra lo que juró luchar. Si quieres saber lo que realmente pasó después, cuando finalmente alcanzó la presidencia, AMLO no era solo un líder político, era un hombre marcado por el dolor, un dolor silencioso profundo que nunca mostraba en público, pero que definía cada paso, cada mirada, cada palabra. La muerte de su esposa, Rocío Beltrán, en 2003, no fue solo una tragedia familiar, fue el inicio de un proceso interno devastador, un terremoto emocional que llegó justo cuando su carrera política alcanzaba su punto más alto como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Debía mostrarse firme, activo, decidido, pero por dentro llevaba una tormenta. Su rostro seguía serio, su voz seguía fuerte, pero quienes lo conocían sabían que algo se había roto. AMLO ya había perdido a un hermano en su juventud. Ahora perdía a la mujer que lo acompañó por más de 2 décadas. Y lo hacía justo cuando tenía que criar solo a sus 3 hijos y gobernar una de las ciudades más complejas del mundo. Testigos cercanos aseguran que en reuniones importantes su mirada a veces se perdía en el vacío, como si recordara otro lugar, otro tiempo. Su oficina seguía funcionando,
Su agenda seguía llena, pero él era otro hombre más cerrado, más solitario, más determinado y también más desconfiado. Su dolor se volvió combustible para una nueva etapa. Una etapa donde lo personal y lo político comenzaron a mezclarse con una intensidad peligrosa. Programas sociales como la pensión para adultos mayores y las obras públicas como el Metrobús o el segundo piso no eran solo políticas, eran también respuestas a su vacío. Eran formas de canalizar el sufrimiento en algo tangible, en algo que diera sentido a la pérdida. Pero esa fuerza también alimentaba una tensión cada vez mayor con sus enemigos políticos, que empezaron a verlo no como un rival, sino como una amenaza real. Y entonces llegó el golpe, el desafuero, el intento brutal y calculado de sacarlo del juego político usando una acusación legal basada en una supuesta desobediencia por un terreno en Santa Fe. Lo que parecía un simple conflicto administrativo se convirtió en una operación de demolición organizada por sectores del poder ejecutivo, judicial y mediático. AMLO fue expuesto como un criminal. Los titulares lo llamaban dictador autoritario peligroso. Los columnistas lo destrozaban, pero él no retrocedió. Salió a la calle, reunió a miles y los convirtió en escudo humano, en símbolo viviente de resistencia. Era David contra Goliat, el pueblo contra el sistema, pero en este caso David estaba herido y Goliat era implacable. La presión mediática fue asfixiante. Las portadas eran implacables, los noticieros repetían el mismo discurso. AMLO era un riesgo para México. Y mientras tanto él en su casa seguía criando a sus hijos, enfrentando el luto y preparando su siguiente movimiento. Lo que pocos sabían era que mientras todos hablaban del desafuero, él ya estaba planificando una campaña presidencial que cambiaría la historia. Y todo esto ocurrió sin que la mayoría entendiera la magnitud de lo que estaba en juego, porque no se trataba solo de una carretera ni de un cargo público. Se trataba de un hombre forjado en la pérdida, guiado por el dolor y dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para no ser vencido una vez más. Sus enemigos no lo sabían, pero habían creado a su peor pesadilla. Si quieres saber cómo este hombre golpeado por la tragedia y empujado por el poder, terminó enfrentándose al sistema entero en una de las elecciones más polémicas de la historia, el desafuero, había sido un intento brutal de sepultar su carrera política, pero el pueblo respondió y AMLO sobrevivió. Sin embargo, la herida no cerró y ese episodio lo transformó para siempre, como si hubiera entendido que su lucha no era solo política, era personal, una cruzada contra un sistema que según él estaba podrido hasta la raíz. La presión aumentaba y el siguiente capítulo fue aún más feroz. Tabasco. Su tierra natal se convirtió en escenario de violencia, cuando durante una manifestación en contra de la privatización de zonas petroleras, AMLO fue agredido físicamente por fuerzas de seguridad. El mensaje era claro: desafiar al poder tenía un costo no solo físico, sino también psicológico. Aquel golpe en el cuerpo fue también un golpe al alma, pero lejos de intimidarlo, reforzó su convicción de que debía seguir adelante, incluso si el precio era su propia tranquilidad. En 2006, se lanzó por primera vez a la presidencia, encabezando una campaña que encendió la esperanza de millones de mexicanos que lo veían como la única alternativa al sistema corrupto, representado por los partidos tradicionales. Liderando al PRD, prometió acabar con la desigualdad y la impunidad, y durante semanas encabezó las encuestas, pero el día de la elección todo cambió. El resultado oficial lo colocó detrás de Felipe Calderón por menos de un punto porcentual. AMLO denunció fraude, irregularidades, urnas manipuladas y compra de votos. Y entonces ocurrió lo impensable. Organizó un plantón masivo en el corazón de la Ciudad de México, bloqueando el Zócalo durante semanas enteras. Miles acamparon en solidaridad, exigiendo justicia, pero la batalla política se convirtió en un conflicto social. El país se rompió en dos. Los medios lo tachaban de loco, de peligroso, de antidemocrático,
mientras él se proclamaba presidente legítimo. El Tribunal Electoral validó el resultado, y la derrota lo golpeó en lo más profundo. No solo por lo político, sino por lo simbólico. Sentía que el 365 sistema le había robado algo más que una elección. Le había robado la confianza, la fe en las instituciones, y tal vez una parte de sí mismo. Tras ese golpe, AMLO se volvió más cauto, más reservado, más desconfiado, pero también más determinado. Continuó en el PRD, pero las grietas dentro del partido se hacían más grandes. Sentía que sus compañeros de lucha habían pactado con las élites, traicionando los principios por los que él estaba dispuesto a darlo todo. La elección de 2012 fue el punto de quiebre. Perdió de nuevo esta vez frente a Enrique Peña Nieto del PRI, y aunque volvió a denunciar fraude esta vez, la frustración fue mayor, el desgaste emocional era evidente, y la desilusión con su propio partido era irreversible. Rompió con el PRD y decidió hacer lo impensable, fundar su propio movimiento. Morena lo llamó Movimiento Regeneración Nacional, un nombre que no era casual. Pretendía purificar la política desde la raíz, reunir a campesinos obreros jóvenes indignados con el sistema. La apuesta era arriesgada porque comenzar desde cero significaba renunciar a todo lo construido. Pero AMLO estaba convencido de que sólo así podría ser coherente con su discurso de justicia y dignidad, y contra todo pronóstico, Morena creció como un huracán ganando terreno en todo el país, mientras sus críticos lo acusaban de ser autoritario, de aferrarse al poder. Sus seguidores lo veneraban como el último político honesto. En 2018, finalmente llegó el momento, el país entero volteó a verlo, y millones votaron por él en una victoria arrasadora. AMLO se convirtió en presidente de México, prometiendo nada menos que una cuarta transformación comparable con la independencia. La Reforma y la Revolución Mexicana. Comenzó su sexenio con energía, anunciando recortes de privilegios, combatiendo la corrupción desde lo alto y reforzando programas sociales que beneficiaban directamente a los sectores más pobres. Pero lo que vino después fue una serie de luces y sombras que cambiarían su imagen para siempre. Y si crees que aquí termina esta historia, estás equivocado, porque lo más impactante aún está por contarse: las decisiones que tomó desde el poder, las alianzas inesperadas, las contradicciones, los errores y los secretos que hoy muchos temen revelar, porque cuando el poder absoluto se encuentra con la convicción de tener siempre la razón, el resultado puede ser tan peligroso como inesperado. Suscríbete, porque lo que viene va a sacudir tus ideas sobre quién fue realmente AMLO, el hombre que prometió cambiarlo todo, pero tal vez terminó siendo parte de lo mismo que juró destruir cuando el mundo entero observaba con temor el avance de una pandemia sin precedentes. AMLO decidió tomar una ruta inesperada, una que estremeció incluso a sus más fieles seguidores. Mientras otros países cerraban fronteras, imponían cuarentenas y urgían a su población a usar mascarillas, él optó por minimizar la amenaza. Decía que no era para tanto, que el pueblo tenía fuerza moral, y eso bastaría. Pero cuando el virus se desató en México, y las cifras de muertos comenzaron a escalar el país entero, quedó paralizado. Más de 300,000 vidas perdidas para 2022, una cifra que rompía el alma y la confianza. La imagen de un líder cercano ahora se transformaba en la de un mandatario que parecía ignorar la ciencia y el dolor en las calles. Y entonces vino el golpe más bajo en plena crisis sanitaria. Apareció un video que sacudiría los cimientos de su promesa de honestidad: su propio hermano, Pío López Obrador, aparecía recibiendo sobres llenos de dinero en efectivo, en lo que parecía una transacción clandestina. Los billetes cambiaban de manos y la cámara lo captaba todo. Decían que era para financiar el movimiento, pero nadie podía ignorar la ironía. El presidente que había hecho de la lucha contra la corrupción su bandera, ahora veía a su sangre implicada en actos turbios. La indignación no tardó en explotar. Medios nacionales e internacionales lo señalaron con el dedo. Críticos exigieron renuncias, investigaciones, incluso su destitución.
AMLO respondió como siempre con voz firme en sus conferencias mañaneras asegurando que todo era una conspiración de la élite que buscaba frenar la Cuarta Transformación. Pero el daño ya estaba hecho. No era el único escándalo. El caso Pemex, reavivado por la extradición de Emilio Lozoya, director de la empresa estatal, volvió a poner en la mesa las conexiones incómodas, los sobornos, los contratos amañados, las campañas financiadas por dinero sucio, y aunque AMLO negó estar implicado, los tentáculos de la corrupción parecían alcanzar incluso al presidente. El pueblo dividido no sabía a quién creer. Para algunos era víctima de una guerra sucia, para otros era simplemente uno más del sistema que decía combatir los cárteles mientras tanto ganaban poder. Abrazos no balazos, era su lema, pero las cifras no mentían. 34.000 homicidios al año. Territorios controlados por el narco, comunidades secuestradas por la violencia, la estrategia parecía más un deseo que una política real. Y mientras México ardía en inseguridad, desigualdad y desconfianza, AMLO seguía su camino convencido de estar haciendo historia, convencido de ser el elegido para cambiar al país. Pero el precio de esa convicción era alto. Cada crítica era respondida con ataques a la prensa. Cada denuncia era tachada de conspiración, cada error minimizado hasta el último día de su mandato, en 2024, y mientras la nación lo aclamaba como el presidente que cambió el rumbo de los olvidados. Una verdad inquietante comenzaba a filtrarse en pasillos discretos, en conversaciones a media voz, en expedientes no revelados. Documentos que nunca debieron ver la luz empezaban a circular entre periodistas disidentes y analistas financieros que conectaban puntos oscuros entre contratos estatales y viejos conocidos del Tabasco profundo. Nombres de empresas fantasmas que aparecían y desaparecían en el sistema fiscal, movimientos de dinero vinculados a obras del Tren Maya y transferencias a cuentas en paraísos fiscales. Lo que comenzó como rumores adquirió peso cuando un exfuncionario del SAT se presentó ante un medio digital con pruebas devastadoras. Decía tener copias de registros internos, correos electrónicos, grabaciones y facturas alteradas que indicaban triangulaciones millonarias entre subcontratistas y familiares del círculo íntimo de AMLO. Los archivos revelaban que parte del dinero destinado a programas sociales era desviado discretamente bajo justificaciones de gastos operativos, en regiones sin verificación efectiva. La reacción del Palacio Nacional fue inmediata. Se acusó al denunciante de ser parte de una campaña de desestabilización. Llaman hashtags como AMLOgate y Traicionanos Pueblo se volvieron tendencia nacional. El Instituto Nacional Electoral anunció que revisaría de oficio los reportes financieros de Morena durante los últimos 3 años. Mientras el fiscal general se mantenía en silencio, el país comenzaba a preguntarse si aquel hombre que prometió una transformación moral era en realidad solo otro actor en el teatro de la política mexicana. Y entre tanto ruido, una frase surgía repetida en todos los rincones de Internet. Si cayó el intocable, entonces ¿quién queda limpio? Suscríbete porque lo que viene podría destapar la verdad más incómoda del poder en México. Y ahora que conoces esta historia marcada por ambición, poder, escándalos y silencios incómodos, solo queda una pregunta que resuena en el corazón de millones de mexicanos. ¿Fue realmente Andrés Manuel López Obrador el hombre destinado a cambiar el rumbo de México, o solo otro político que terminó devorado por el sistema que decía combatir sus promesas de transformación, su lucha contra la corrupción, su cercanía con el pueblo? Todo eso inspiró a una generación completa, pero los errores, las omisiones y los escándalos que mancharon su mandato dejaron una huella imborrable en la historia reciente del país. Hay quienes lo veneran como el último gran líder popular, y hay quienes lo señalan como un hombre que polarizó a la nación como nunca antes. Su legado está escrito con tinta indeleble en los programas sociales, en las mañaneras, en los discursos encendidos y en las decisiones que cambiaron vidas para bien o para mal. Pero más allá de lo que dicen los libros de historia, lo más importante es lo que tú piensas. Fue AMLO, un visionario incomprendido,
o un maestro de la manipulación política que supo usar la esperanza como herramienta de poder. Si esta historia te impactó, te reveló verdades o te hizo cuestionarte, entonces no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí te contamos lo que otros prefieren ocultar cada semana. Desenterramos los secretos, mejor guardados de la política, los crímenes y los escándalos que marcaron generaciones. Acompáñanos en este viaje por las verdades incómodas, porque la historia no siempre la escriben los vencedores. Y a veces, la verdad está en las grietas del poder. Nos vemos en el próximo video, donde una nueva verdad saldrá a la luz, y tal vez nunca vuelvas a ver el mundo de la misma forma.